Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, fundamental, la naturaleza de la resurrección de Jesucristo. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en unos estudios bíblicos de Tito Martínez. Abordan una cuestión central: ¿cómo era Jesucristo? ¿Su naturaleza? Después de resucitar. Y los materiales que tenemos aquí defienden una postura muy concreta sobre lo que la Biblia enseña. Efectivamente. El núcleo de estos estudios de Tito Martínez es demostrar que la enseñanza bíblica afirma que Jesucristo resucitó con un cuerpo físico, ojo, de carne y huesos, aunque eso sí, de naturaleza celestial. Y un punto clave, que sigue siendo un hombre. Ajá. Y el autor Martínez contrapone esta enseñanza bíblica a lo que él considera creencias muy extendidas pero erróneas. Vale. Tenemos aquí una serie de estudios bíblicos, del autor Tito Martínez, que abordan esto en profundidad. Vamos a ver qué ideas clave nos presentan estos documentos. Pues sí, la tesis central que defienden estos estudios es muy clara. Se afirma que Jesucristo resucitó físicamente, con un cuerpo de carne y huesos. Ajá. Pero, y esto es importante, una carne y huesos de tipo celestial, incorruptible. Diferente al nuestro, claro. Entiendo. O sea, físico, pero celestial. Exacto. Y fíjate, un punto en el que Tito Martínez insiste mucho en estos escritos es el contraste. El contraste entre esta visión física y celestial y la idea de una resurrección solo espiritual, inmaterial. Ya. El material califica esas otras visiones como desviaciones doctrinales, bastante serias, de hecho. Las atribuye a lo que llama falsos cristianos o cizaña. Vale, de acuerdo. Pues vamos a desgranar eso. Entonces, la misión aquí es desgranar cómo se construye ese argumento desde la Biblia. Vamos a ver los pasajes clave que Tito Martínez usa como base en estos estudios. Perfecto. Empezamos por el principio, digamos. Ese momento clave después de la resurrección. En Lucas 24. ¿Qué enseña la Biblia ahí, según estos estudios? Pues mira, estos estudios lo presentan como una prueba bíblica, irrefutable. Irrefutable de una resurrección corporal, física. Física. Sí, sí. Se subraya que Jesús mismo les dice que le toquen. Les dice textualmente: un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Claro. Y no solo eso, es que come delante de ellos. Que pescado y miel. Para Martínez, esto demuestra bíblicamente que no fue una resurrección solo espiritual o, inmaterial. Ya. El primer argumento fuerte que presentan los estudios se basa en Lucas 24, versículos 36 al 43. ¿Qué dice ese pasaje según este análisis? Pues mira, este pasaje es crucial para Martínez. Es donde Jesús se aparece a los discípulos. Ellos, claro, se asustan. Piensan que es un espíritu, un pneuma, algo, intangible. Claro, lo normal en esa situación, supongo. Y Jesús les dice que le toquen. Les muestra las manos, los pies, y recalca, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es bastante explícito, ¿sí? Y para que no quede ni la menor duda, pide algo de comer, y come pescado y miel delante de ellos. Para Martínez esto es la prueba bíblica irrefutable, un cuerpo físico después de resucitar. Entendido. Ese punto de Lucas parece claro en cuanto a la fisicidad. Pero, ¿cómo encaja entonces lo de celestial? Porque los estudios de Tito Martínez también analizan 1 Corintios 15, ¿verdad? Efectivamente. Ahí está la clave de la conexión. Martínez analiza 1 Corintios 15, versículos 39 y 40. Ahí Pablo habla de diferentes tipos de carne, de hombres, de bestias, y luego menciona cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ajá. El estudio argumenta que Pablo usa cuerpo, soma, y carne, sarx, como sinónimos en otros sitios, como en 1 Corintios 6. Y de ahí Martínez concluye que si hay cuerpos celestiales, tiene que haber carnes celestiales, distintas a las nuestras, pero carnes al fin y al cabo, físicas. Carnes celestiales. O sea que el cuerpo de Cristo resucitado sería de esa carne. Exacto, de esa carne celestial incorruptible. Esa es la enseñanza que presentan los estudios. Pero a ver, una pregunta.
¿cómo encaja esa fisicalidad con que pudiera aparecerse de repente? Eso parece un poco, ¿no?, contradecir un cuerpo físico normal. Es una buena pregunta y es algo que Martínez aborda. La explicación que dan sus estudios, basada en las escrituras, claro, es que esa capacidad, la de materializarse, es propia de los cuerpos celestiales. Ah, vale. O sea, es un cuerpo físico, sí, pero con propiedades distintas a las del cuerpo terrenal que tenemos ahora. Entendido, es interesante. Y supongo que eso conecta con otro pilar de estos estudios, ¿no? La idea esa de los cuerpos celestiales en 1 Corintios. Exacto, justo. Se apoya mucho en 1 Corintios 15, versículos 39 y 40. Ahí la Biblia habla de diferentes tipos de carne, terrenal, de aves, de peces, y distingue claramente entre cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Entonces, el argumento de Martínez es, si la Biblia enseña que hay cuerpos celestiales, Ajá. y si bíblicamente cuerpo y carne se usan a veces como sinónimos, él cita 1 Corintios 6, por ejemplo, pues entonces tiene que haber carnes celestiales. Entiendo la lógica que presenta, sí. Así que, según esta línea que sigue la Biblia, el cuerpo resucitado de Cristo sería de esa carne celestial, una carne incorruptible, gloriosa, pero carne al fin y al cabo. Precisamente, carne real pero de naturaleza celestial, glorificada. Eso es lo que estos estudios demuestran que enseña la Biblia. Entonces, según esta enseñanza bíblica que expone Martínez, Cristo no solo tiene carne y huesos celestiales, sino que, Sigue siendo un hombre. precisamente, Martínez combate frontalmente la idea de que Jesús dejara de ser humano al resucitar. Cita varios textos bíblicos. Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo. Ojo, Hijo del Hombre. Claro. También 1 Timoteo 2:5, que habla de Jesucristo hombre como mediador, y está en presente. Ah, importante el tiempo verbal, sí. Y 1 Corintios 15:47, el segundo hombre es del cielo. Para Martínez, negar que sigue siendo hombre es contradecir la Biblia directamente. ¿Qué base bíblica presenta para eso? Pues cita varios pasajes. Por ejemplo, Mateo 24:30, la propia profecía de Jesús sobre cuándo volverá el Hijo del Hombre. Cierto. Y también textos de Pablo, ya escritos después de la resurrección, como 1 Timoteo 2:5, que habla en presente. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En presente, claro. Y 1 Corintios 15:47, que llama a Cristo resucitado el segundo hombre del cielo. Para Tito Martínez, esto es enseñanza bíblica clara. Su humanidad sigue ahí, aunque glorificada. Vale. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con los pasajes que llaman a Cristo espíritu vivificante? Eso está en 1 Corintios 15:45. ¿Cómo lo explica Martínez si defiende la carne y huesos? Buena pregunta. El autor Tito Martínez lo aclara en sus estudios. Sostiene que espiritual ahí no significa inmaterial. Argumenta que se refiere a estar lleno del Espíritu de Dios o guiado por él. Pone el ejemplo de Gálatas 6.1, donde Pablo llama espirituales a los cristianos maduros. Entiendo. O sea, está impregnado o dirigido por el Espíritu. Eso es. Cristo es espíritu vivificante porque tiene un cuerpo de carne y huesos celestiales, pero perfectamente unido y guiado por el Espíritu Divino. Ser espiritual, como se dice de los creyentes en 1 Corintios 2 o Gálatas 6, significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Por tanto, concluye que se puede ser espíritu vivificante y a la vez ser el segundo hombre con un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo de carne celestial. Entiendo. Tiene su coherencia dentro del argumento. También analiza 1 Pedro 3:18. Argumenta que la traducción correcta no es vivificado en espíritu, sino vivificado por el Espíritu, o sea, por el poder de Dios Padre. Interesante matiz de traducción. Martínez le dedica bastante atención a ese versículo. Él denuncia que la traducción vivificado en espíritu, como está en la Reina Valera 1960, por ejemplo, es incorrecta según el griego. Ajá. Él prefiere y cita versiones como la Biblia de las Américas, la NBI, la Textual K2, que traducen vivificado por el Espíritu. ¿Y qué implica esa diferencia en o por, según Martínez? Pues la implicación es enorme. Según su análisis bíblico, no es que Jesús resucitara como un espíritu sin cuerpo, Claro. sino que fue el Espíritu de Dios Padre quien lo resucitó físicamente. Y para eso se apoya en Romanos 8:11 o 1 Corintios 6:14. Fue vivificado por el Espíritu, pero en su cuerpo de carne. Ya veo, ya veo. El matiz es importante. Y hay un último punto clave en estos estudios de Tito Martínez, ¿verdad?
la conexión con David. Sí. Se afirma rotundamente que Cristo resucitado sigue siendo del linaje de David. Se apoyan en Lucas 1, 32-33, la promesa del trono de David, su padre, en 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado. Resucitado y del linaje de David, explícitamente. Y en Apocalipsis 22:16, el propio Jesús resucitado dice, «Yo soy la raíz y el linaje de David». Argumentan que negar esto forma parte del mismo error doctrinal que negar su cuerpo físico celestial. Romanos 1:3. Ahí argumentan que la traducción correcta del griego implica que llegó a ser y sigue siendo del linaje de David según la carne. También en 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado. Y de forma muy contundente en Apocalipsis 22:16. Ahí es el propio Jesús glorificado quien dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Queda muy claro el hilo argumental. Entonces, resumiendo el análisis bíblico que Tito Martínez presenta en estos estudios. La Biblia enseñaría que la resurrección de Cristo fue física. Con un cuerpo de carne y huesos, sí, pero celestial, incorruptible. Que sigue siendo hombre y del linaje de David. Exacto. Y que cuando se habla de espíritu, se refiere a la naturaleza divina y a la guía del Espíritu Santo sobre ese cuerpo glorificado. Así es. La postura que defienden estos estudios es muy enfática. Esta es la única enseñanza coherente con la Biblia, y rechazan otras visiones como contrarias a las Escrituras. Hemos recorrido el razonamiento que presentan estos estudios bíblicos de Tito Martínez. La conclusión, basada en estos pasajes, es que la Biblia enseña que Jesucristo resucitó físicamente con un cuerpo de carne y huesos celestiales, y que sigue siendo hombre del linaje de David. Exacto. Tito Martínez sostiene con firmeza que eso es lo que la Biblia enseña, y lo contrasta con otras visiones que él considera erróneas. Y bueno, para quienes quieran profundizar directamente en estos análisis, los libros y estudios bíblicos de Tito Martínez se pueden descargar gratis. Están en su sitio web, las21tesisdetito.com. Perfecto. El enlace concreto a este estudio bíblico que hemos estado comentando estará en la descripción o en los comentarios asociados a esta audición. Pues para quienes quieran profundizar en estos estudios bíblicos de Tito Martínez, el autor indica que sus libros y estudios se pueden descargar gratis. Están en formato PDF en su sitio web, las21tesisdetito.com. Y un último pensamiento que se deriva de todo este análisis. Si esta es la corporeidad celestial presentada en estos estudios bíblicos, ¿cómo redefine eso la esperanza de la resurrección para los creyentes? Esa que se menciona en las mismas Escrituras. Es algo bueno para reflexionar. Y con esto concluimos nuestra exploración de hoy.